Quisiera decirte que esto es una joya, pero es que no es así. No es como el típico Galaxy J2 en su versión Prime, Pro, Core. Para mí es uno de los peores equipos que Samsung ha presentado al mercado. Actualmente creo que ya sabes que la palabra Core en la marca Samsung es de lo más básico que puedes adquirir. Gran ejemplo, el Galaxy J2 Core, el cual es uno de los teléfonos más básicos de la línea J. Y compré esto para ustedes, no porque realmente me llamara la atención, pero quería mostrarles esto, un Galaxy Core 2 en estado 9 de 10 con su caja original. Por acá tenemos un poquito de sus especificaciones. Hay que aceptar que el diseño de la caja está bastante bonito. Esta simulación de madera llama bastante la atención. Sacamos la cúter del poder y por acá tenemos nuestro Galaxy Core 2 en perfectas condiciones. Bueno, 9.5 de 10, no está tan mal. Yo creo que este equipo era de exhibición, está muy bien cuidado, se ve mucho mejor que en las fotografías, pero no prende, no, por favor no. Ah, ok, por acá tenemos la batería, sí, la batería viene desmontada, ok, sí, qué tonto. La típica batería de 3.7 voltios de Samsung, de las famosas baterías que explotan, con una capacidad de 2000 miliamperios, creo que bastante decente para un equipo del año 2014, el Galaxy Core 2 se presentó en el año 2014, la batería está como nueva, visualmente se ve como nueva. Obviamente las celdas ya no tienen la misma capacidad. Procedamos a encenderlo pues. Imagina que estás en el año 2014. Wow, mira qué hermoso. Estamos ante la vieja capa de personalización de Samsung, la Wish. Esta capa era muy criticada. Por cierto, no sé si ya lo notaste, pero tenemos la misma línea de diseño que la del Galaxy S5. Plástico cutre en los marcos, plástico cutre en la tapa trasera, plástico cutre recubriendo la pantalla, la época dorada de Samsung y el plástico reciclado. Este teléfono me trae muy malos recuerdos, no específicamente por la interfaz, porque a mí sí me encantaba el Galaxy S5, aunque estuviera fabricado en plástico cutre. El problema para mí es que en esta época yo me compré, entre comillas, un gama media, o por lo menos en su momento pensé que era un gama media, y por $168 me compré un Galaxy Ace 4 Lite. Pero qué teléfono más lento y horrible. Los que tuvieron un Galaxy Ace 4 Lite, por favor confirmen en la caja de los comentarios que era un pésimo equipo. El Galaxy Core 2 no se queda atrás, y es que tenemos una pantalla de 4.5 pulgadas, pero que siempre utiliza tecnología TFT con una representación de colores de 256.000. Quiero que notes la diferencia comparándolo con este Galaxy J3 del año 2016. Quiero que te enfoques en la calidad, no en la diferencia de precio, no en la diferencia de años, sino en la calidad tan mala de este panel TFT, el cual es muy similar al del Ace 4 Lite. Mira qué horribles ángulos de visión, qué horrible paleta de colores. Y recuerda, el Galaxy J3 del año 2016 sigue siendo un gama baja, pero que ya venía equipado con una pantalla AMOLED. El teléfono está súper guapo, te causa una súper mega nostalgia. Aún así, para mí es uno de los peores teléfonos que se presentó al mercado en el año 2014, y es que su precio oficial en la mayoría de operadoras es de $225, y ajustado a la inflación actual estamos hablando de entre 315 a $318, y por ese precio te está llevando un equipo con una pantalla TFT de 4.5 pulgadas a resolución 480 x 800 píxeles, Android 4.4 KitKat, el cual no se actualizó, pero le vamos a instalar una ROM personalizada, así que pendiente, aunque no sé si subirlo al canal principal o al canal secundario. En su momento, las páginas que se encargaban de darte las fichas técnicas de estos equipos solo te mencionaban que venía equipado de un quad-core a 1.2 GHz. Y dirás, oye, pero estás hablando de 4 núcleos. O sea, está súper bien para el año 2014, para un equipo en ese rango de precio. 4 núcleos, nada mal, ¿verdad? El problema está en que tenemos núcleos súper desactualizados. Estamos ante un CPU de 32 bits de la marca Unisoc, el SC8830, arquitectura basada en Cortex A7. O sea, con esto en el año 2014, aunque las aplicaciones pesaban mucho menos, sí o sí es lag seguro, y por eso es que este tipo de equipos no recibió actualizaciones. Aunque, como dato curioso, el Galaxy J3 del año 2016 lleva el mismo CPU, aunque no lo creas, lleva el mismo CPU con Android 5.1 Lollipop, pero también del Galaxy J3 2016 lanzaron otra versión, el cual cambia de la CPU a una más reciente, y solo esa versión
versión recibió actualización a Android 6. La versión que viene con este Unisoc del Galaxy J3 2016, que es la que yo tengo, no recibió actualización a Android 6. Y este Galaxy Core 2, bueno, se quedó atascado en Android 4.4 KitKat. En cuanto al almacenamiento y memoria RAM, estamos súper limitados. Y creo que actualmente es el mayor problema, por lo menos para instalarle juegos clásicos. Si quiero instalarle el Nova, pesa como entre 2 a 3 GB y solo tengo 4 GB de almacenamiento. Así que tengo que depender sí o sí del almacenamiento externo, micro SD. Y de hecho, cuando entras a verificar las aplicaciones del sistema, te deja mover prácticamente todas las aplicaciones que instalas en este dispositivo, incluso hasta los servicios de Google Play. Creo que los puedes mover a la SD, porque el fabricante ya sabe que con 4 GB no haces nada. Sí o sí necesitas una SD. Y en cuanto a la RAM, estamos mucho peor. Creo que también voy a necesitar esa tarjeta micro SD, porque solo tenemos 768 MB de memoria RAM. Sí o sí voy a tener que hacer un swap en la micro SD para tener más RAM. No, es broma, eso no va a funcionar. Solamente va a poner mucho más lento este equipo. De por sí ya es súper lento. Cuando decidí comprar este teléfono para traerlo al canal, sí vi la ficha técnica, pero ya teniéndolo en las manos, está mucho peor de lo que imaginaba. Incluso, creo que ponerle una ROM personalizada va a ser un gran problema, porque tiene que ser una ROM súper liviana, una ROM súper mega optimizada, porque tenemos poco almacenamiento, muy poca memoria RAM, y hay que hacer milagros con una tarjeta micro SD para instalar algunos juegos. Ahora, quiero hablarte un poquito del apartado fotográfico del Galaxy Core 2. Su apartado fotográfico es bastante malo y yo creo que eso es normal porque tenemos un lente de 5 megapíxeles con apenas autoenfoque y una cámara para selfie VGA, así que no espero mucho del apartado fotográfico de este equipo y aún así me sorprendió, pero es por la aplicación de la cámara. Y es que tenemos una aplicación de cámara bastante completa para el tipo de celular que tenemos, y para estos años los fabricantes trataban de que la experiencia en la aplicación de la cámara sea lo más parecido a una cámara fotográfica profesional, y esto con el tiempo sí se ha perdido. O sea, mira esto, tenemos opciones como por ejemplo captura continua, sonido con captura, el modo panorámico, un modo de deportes, claro, no puede faltar el modo nocturno, el típico modo automático que se encarga de todo, y por último tenemos una función llamada mejor imagen, en la cual captura entre 8 a 10 fotos y mediante inteligencia artificial, una inteligencia artificial muy en pañales, selecciona la mejor fotografía. Y aunque no es la gran cosa, te comento que sí funciona bastante bien. De hecho, por aquí te comparto algunas fotografías tomadas con este equipo. Esta interfaz, por lo menos los cuadritos, los sonidos, me recuerdan bastante a las cámaras de Sony, a las Alpha. Aunque el apartado fotográfico es bastante malo, la interfaz está bastante bonita. Como no tenemos muchas opciones para ajustar, estamos limitados prácticamente a su modo automático. Me gustaría saber en la caja de los comentarios qué opinas de las fotografías tomadas con el Galaxy Core 2. Este teléfono en especificaciones está súper limitado, ya te diste cuenta, y aún así las operadoras llenaban de bloatware este teléfono, y es que mira qué cantidad de aplicaciones vienen preinstaladas, las cuales no se pueden borrar, solo puedes inhabilitarlas. Por suerte, en este año era muy fácil tener acceso root, porque sí o sí necesitabas ese almacenamiento, y es que tenemos tan solo 4 GB y apenas nos quedan disponibles 1.92. Ahora, aquí viene el momento donde Samsung va a empezar a farmear Aura, cosa que en la actualidad ya no hace en ningún segmento. Por acá tenemos los audífonos originales. Sí, incluye audífonos. Estos audífonos 3.5 milímetros te revientan los oídos, y no solamente en calidad, sino literal te los revientan, y es que sí duelen bastante, y es que no son de gomita. Y si tienes los oídos un poquito pequeños, meterte esos frijoles en la oreja después de 3 horas de uso continuo causan mucha molestia, créeme. Por suerte, ya en las siguientes generaciones fueron reemplazados por los de gomita, los que venían ya en la serie J. Pero este tipo de audífonos era muy común, que te subías al autobús y todo el que tenía Samsung usaba estos audífonos debajo de su camisa. Wow, qué recuerdos. Y por acá tenemos, para mí, uno de los mejores cargadores, por lo menos universal para este tipo de celulares, el cual es básico pero funcional. Por cierto, lo que más me gustaba de este tipo de cargadores es que son larguísimos. El toma puede estar súper lejos y no hay problema, bro, si alcanza.
Samsung en el año 2014 farmeando aura, incluyendo full accesorios, vendiéndote un teléfono full de plástico reciclado. ¡Qué tiempos!, ¿no? Ahora escucha esto, escucha esta interfaz, escucha estas notificaciones, escucha estos tonos. Como dato adicional, todos los teléfonos de esta época, el Ace 4, el Ace 4 Lite, el Galaxy Young 2, el Galaxy Pocket 2, horrible teléfono, por favor dale like y suscríbete si tuviste un Galaxy Pocket 2, compartían algo en común. Como su pantalla tenía como protección plástico cutre, el táctil de estos teléfonos es bastante duro. ¿A qué me refiero con eso de duro? Y es que necesitabas hacer mucha presión al equipo para que responda correctamente, porque si le haces suavecito o se te marca otra aplicación o no responde bien. Y aquí te dejo la prueba de cómo un equipo más viejo, y yo sé que es más premium, pero va perfecto para la comparación porque se nota cuando tienes calidad, y eso que el Galaxy S3 fue muy criticado por tener materiales también de baja calidad, pero mira cómo responde mucho mejor que el Galaxy Core 2. La sensibilidad del táctil es mucho mejor. Y ves lo que pasa, las aplicaciones se presionan si tú no haces mucha presión sobre la pantalla, cosa que no está pasando en el Galaxy S3. La respuesta táctil del Galaxy S3 es mucho mejor, y no solamente la respuesta táctil, sino que a la hora de deslizar el dedo en la pantalla del Galaxy S3 hay mayor fluidez. En cambio, como tenemos plástico súper cutre en la pantalla del Galaxy Core 2, y creo que se nota, y de paso se raya con mucha más facilidad, la respuesta táctil es horrible. Para mí lo único rescatable del Galaxy Core 2 lo encontramos en su diseño. En la parte frontal es muy parecido al Galaxy S5, los marcos son muy parecidos a los del Galaxy S5, incluye full accesorios, lo cual está perfecto, tomando en cuenta que Samsung ya no incluye nada actualmente. Bueno, sí, un pinche cable todo pedorro, pero es todo lo que te puedo ofrecer. Tenía mayores expectativas con este equipo, creo que vamos a tener que instalarle una ROM personalizada sí o sí, ya que debido a que tenemos Android 4.4 de KitKat, estamos súper mega limitados, y aparte que también tenemos un procesador de 32 bits, nos limita todavía más. Pero por lo menos para instalar aplicaciones como por ejemplo NewPipe o YouTube Music, y menciono estas aplicaciones porque ya las probé en el Galaxy J3 2016, y basándome en que tenemos la misma CPU, pero con una versión de Android más nueva, y obviamente un poquito más de memoria RAM, si logro conseguir una ROM personalizada super mega optimizada para este equipo, creo que es probable que le podamos dar una segunda vida. Pero reconozco que me va a hacer falta esta interfaz super mega lagueada, ya que me trae muchos recuerdos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Les recuerdo que pueden hacerse miembros del canal para tener acceso a contenido y stickers exclusivos. Además, todos los meses estamos teniendo dinámicas especiales hacia los miembros del canal, ya sea con unos Moto Boots, y si no hay, con cualquier otro modelo de audífonos que esté de moda o en tendencia de ese momento. Y ojito, que no importa de qué país seas. De paso, quiero mandarle un saludo enorme a los actuales miembros del canal. De verdad, muchas gracias por apoyar esta gran comunidad. Y por acá también les dejo un saludo a los mejores y más recientes comentarios de mi último video. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.